Dios hablaba a mi corazón antes de venir a este retiro. Y la verdad es que cuando llegué y tuvimos un tiempo de oración en la mañana, en un momento dije, oh, Dios me está cambiando el mensaje, no era el mensaje que traía. Pero como Dios es bueno, en la medida que se fue dando el retiro de jóvenes, de adolescentes, Dios cada día, ¿cierto?, confirmaba en mi corazón que era la palabra que Dios quería que compartiera. Y ahora, ¿cierto?, Dios aún la confirma más con el devocional, la palabra que traía mi hermana. Hablándonos el Señor, ¿cierto?, de los tiempos y de la importancia que tienen los tiempos. En ese tiempo, ¿cierto?, era necesario que esos discípulos oraran, que no se durmieran. Pero ya, ¿cierto?, han pasado 2000, ¿cuánto estamos? En el 2024, ¿cierto? Y el Señor está llamándonos a volver a esos principios. Y tengo un título que quizás no le va a gustar mucho, pero tengo que decirle lo que Dios ha puesto en mi corazón, amén. Y que de alguna manera lo confirmaba en estos días que estuve aquí. Y esta porción de la palabra nos habla de que las aflicciones son buenas. ¿Para cuántos las aflicciones son buenas? ¿Cuántos las ven como buenas las aflicciones? Las aflicciones son buenas, ¿cierto? Porque nos encausan. Si nos hemos, ¿cierto?, nos hemos desviado un poco de esa perfecta voluntad de Dios, cuando la aflicción viene, entonces sentimos esa necesidad, ¿cierto?, de buscar a Dios con intensidad, de derramar nuestra alma, ¿cierto?, de decirle, Señor, por favor, háblame. Y Él pareciera que nuestro corazón, que tiene esa tendencia, ¿cierto?, a no escuchar, a no poner atención a lo que Dios nos dice, o que con tanta facilidad nos distraemos con lo que vemos, y aún más en este tiempo que la verdad es que todo este sistema, como decía mi hermana, está siendo acondicionado para que nuestras mentes estén centradas en lo que este sistema nos está mostrando. Y nosotros no nos damos cuenta de repente cuánto tiempo, ¿cierto?, le dedicamos a la forma y a la manera en que este sistema está operando hoy día. Y como decía mi hermana, ¿cierto?, como les dijo el Señor a esos discípulos, es necesario que oren, porque venía un momento difícil, Él iba a tener que vivir un momento doloroso. Pero ahí vemos, ¿cierto?, la fragilidad del ser humano y cómo ellos, ¿cierto?, a pesar de estar con el Señor ahí, no pueden permanecer en ese tiempo de oración que era necesario. ¿Por qué? Porque después de esos momentos, ¿cierto?, que usted sabe tan dolorosos, esos días, ¿cierto?, donde nuestro Señor es, ¿cierto?, apresado, es tomado, es golpeado, es llevado a esa cruz, y se produce todo este escenario terrible y de dolor que cuando nosotros vemos, ¿cierto?, a veces películas, nuestro corazón se estremece, aunque, ¿cierto?, no lo vivimos, pero hoy día cuando lo vemos nuestro corazón se estremece de ese dolor. Y cuando vemos decimos, Señor, realmente a veces me quejo por mis dolores, pero realmente tú sufriste dolores. Y lo sufriste, ¿cierto?, no porque hayas hecho algo tú que mereciera, ¿cierto?, ese dolor, sino que fue por mi causa, el dolor. Y vemos, ¿cierto?, que a pesar de todo ese dolor hubo
una gloria después de ese sacrificio. Tenía que ser, porque cuando el Señor ora, ¿cierto? Y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa y no tenga que beberla, ¿cierto? Pero, ¿cuál era la respuesta del Padre? Que tenía que ser de esta manera. No, hay que tenía que ser a través de esa aflicción, de esos dolores. Y pareciera que es como el comienzo de una forma en que nosotros a veces es la única manera como de que entendamos cuán peligroso es, ¿cierto? Este sistema y este lugar donde nosotros vivimos. Porque estamos en un territorio, ¿cierto? Que no es el lugar donde nosotros tendríamos que estar. Porque aquí el que reina no es Jesucristo. El Señor dijo, ¿cierto? Que era otro el que reinaba aquí. Y por lo tanto, ¿cierto? El deseo de nuestro Señor era que también nosotros pudiésemos entender que a veces, ¿cierto? La única manera de que nosotros podamos someternos al Espíritu y hacer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es a través de dolores. Porque lamentablemente, o sea, pareciera que las palabras no provocan nada. Pareciera como que las palabras se las llevara el viento. Pareciera que lo que más se queda arraigado en el corazón es cuando viene un dolor grande. Y pareciera que esa es la única forma de que nos levantemos y digamos, tengo que hacer algo. Pero si no fuera por ese dolor, seguiríamos de la misma manera. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra donde nos habla un hombre de Dios en la primera carta de Pedro a la iglesia, y meditaba en las palabras de este hombre y cómo Pedro puede referirse ahora y hablarle así a la iglesia, a los hermanos. Y uno entiende realmente que este Pedro, ¿cierto? Que a veces siempre nosotros decimos que Pedro, ¿cierto? Era el que a veces siempre se levantaba y decía algo que no era lo que tenía que decir. No, era el Pedro que dijo, Señor, no vayas, ¿cierto? A Jerusalén porque allá te van a matar, ¿cierto? Y ese Pedro que se levantaba siempre a decir cosas como contrarias a lo que el Señor quería que él entendiera. Un Pedro que dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces siempre él estaba poniendo algo de él, de lo que había en su corazón, para decirle al Señor. Y era como diciéndole, es que tendría que ser de esta manera. Pero Dios, ¿cierto? Sabiendo que ellos iban a ser como los pilares de la iglesia, ¿cierto? El fundamento que el Señor estaba dejando, esos hombres que caminaron con Él, tuvo que permitir que ellos pasaran por momentos difíciles, ¿no? Muy semejante a cómo el Señor también vivió. Momentos de dolor, ¿cierto? De azotes también, de ser perseguidos también, y de mucho dolor. Entonces cuando Pedro escribe esta carta, ya es un Pedro, ¿cierto?, tratado por Dios. Un Pedro que ahora sabe, ¿cierto?, que ha tenido que aprender muchas cosas a través de haber padecido. Y ahora a través de esos padecimientos él le habla, ¿cierto?, a la iglesia. Y estos días conversaba con mi hermana Danisa y le decía, pareciera que Dios, ¿cierto?, permite eso porque es la única manera de que podamos traspasarle algo al otro, ¿cierto? No que sean solamente palabras, sino que nosotros lo hayamos vivido antes. Hablemos desde la experiencia.
Y este hombre está hablando desde la experiencia y está escribiendo esta carta, y yo quiero que vaya usted ahí, si tiene su Biblia, y empieza, ¿cierto?, esta carta con este primer versículo. Y Pedro se identifica, ¿cierto?, en este primer versículo, en el capítulo 1, versículo 1, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y esta carta, dice, es a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Dice, y yo veía esta palabra y él dice, se dirige a ellos como los expatriados. Y después en el versículo 2 dice, y también a los elegidos, según dice la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y para qué dice que fueron elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, esta carta empieza de esta manera, ¿cierto? Va dirigida a los expatriados. Y yo veía un poco, ¿cierto?, sobre esto, y yo decía, claro, uno dice, bueno, no estaban quizás en el territorio que era su tierra, pero cuando se dirige a esos expatriados, esa carta también es para nosotros hoy día. Nosotros vivimos, ¿cierto?, en esta tierra, que no es el lugar, ¿cierto?, donde vamos nosotros a vivir. No es nuestro lugar de residencia. Somos también extranjeros, dice la palabra de Dios, ¿no? Y peregrinos sobre esta tierra, ¿no? Extranjeros y peregrinos. Y él se dirige de esa manera a la iglesia. Y les habla de esta manera y les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿cierto?, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, dice, ¿cierto? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí en esta noche? Levanta su mano. A Él sea la gloria, ¿cierto? Y dice a los una herencia incorruptible. No, el 3 dice que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Alabado Dios. Yo estoy leyendo la Reina Valera, por si acaso algunos tienen, ¿cierto? Me gusta esta versión igual, porque entre mis tiempos, cuando empecé a leer la Biblia. Entonces, dice él, ¿cierto?, que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuántos tenemos esperanza? Una esperanza viva. Nosotros estamos esperando algo glorioso, ¿eh? Estamos en una espera de algo glorioso. Pero entonces sigue diciendo él que esto viene, ¿cierto?, a través de nuestro Señor Jesucristo, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, para una esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cierto? Él está diciendo, hay, ¿cierto?, una esperanza para nosotros, para alcanzar la salvación, dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No quiero detenerme un poquito aquí. Entonces, ¿qué está diciendo él? Hay una esperanza para nosotros, gloriosa. Hay algo, ¿cierto?, poderoso, reservado en los cielos para nosotros.
Tenemos esa esperanza porque los que hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le esperan? Y están preparados todos los días. Alabado Dios. Porque, ¿cierto? Para eso es, ¿cierto? Para eso el Señor nos dio esta esperanza. ¿Para qué? Para que no nos durmiéramos. Entonces, para que todos los días nos recordáramos, ¿cierto? Que hay una esperanza para nosotros. Y esa esperanza no está en las cosas de esta tierra, en lo que pasa aquí, sino que hay una esperanza de un lugar glorioso que el Señor tiene preparado para nosotros. Y está hablando de esa esperanza, ¿no? Y Él dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y cierto, y está diciendo cuando nosotros creemos, ¿cierto?, en esta esperanza, y cuando la anhelamos y la esperamos, y vivimos esperándola, y vivimos como personas, ¿cierto?, que estamos de paso en esta tierra, entonces todo es diferente. Porque cuando alguien está de paso, entonces no se involucra, ¿cierto?, en cosas que estén ahí a su alrededor, porque sabe que en un momento Él se va. Sí, Señor. Entonces está diciendo el que para eso estamos siendo guardados por el poder de Dios. Y dice, en lo cual vosotros, dice el versículo 6, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y para qué? ¿Qué dice el 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Está diciendo entonces, ¿qué está diciendo Pedro? O sea, si es necesario, van a tener que ser pasados por diferentes situaciones, ¿cierto?, de dolor, prueba. ¿Para qué? Dice, para que sometida, ¿cierto?, nuestra vida, nuestro ser, ¿cierto?, dice sometido a prueba, nuestra fe se fortalezca en Dios. Alabado Dios. Aleluya. Lo veíamos, ¿cierto?, en estos días. Creemos que el Señor es poderoso para cambiar situaciones. Amén. Creemos que Dios puede hacer milagros con esta generación que viene detrás de nosotros. Creemos que Dios puede hacer cosas gloriosas con ellos. ¿Sabe? Pero el Señor dice que nos tiene que pasar por momentos de dolor. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca. Alabado Dios. Para que entonces, como decía el devocional, empecemos a doblar rodillas. Empecemos a orar. Alabado Dios. Empecemos a clamar. ¿Para qué? Para que nuestra fe en Él se fortalezca. Cuando nosotros clamamos, ¿cierto?, esa fe que Dios ha puesto en nosotros se fortalece. Y creemos que el Señor, ¿cierto?, es poderoso. Que eso que para nosotros es imposible, Dios lo puede hacer. Alabado sea Dios. El apóstol Pedro está hablando de esto porque el hombre ya fue sometido a prueba. Entonces no está diciéndonos algo que Él ya no vivió. Él nos está diciendo el resultado de lo que Él ya pasó. Y el hombre ahora está fortalecido en fe, esperando todo lo que el Señor va a hacer y creyendo que Dios es poderoso para hacerlo. Alabado sea Dios. Entonces le está diciendo a la iglesia ahora, quizás por tiempo van a tener que pasar por momentos dolorosos, pero es para que su fe crezca, para que crean que Dios es poderoso para hacer eso que ustedes no ven ahora. Alabado sea Dios. Aleluya. Eso que esperan que suceda, pero algo tiene que pasar antes para que Dios se pueda manifestar. ¿Y cuando Dios se manifiesta? Cuando fe en nuestros corazones.
Si hay algo, ¿cierto?, de lo que Dios se agrada de nosotros, es que le creamos. Que creamos en sus palabras, que creamos en lo que Él nos dice. Y el apóstol Pedro dice que son necesarias estas aflicciones para que nuestra fe se fortalezca. Para que, dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y mire qué tremendo es esto. O sea, dice, sometida a prueba vuestra fe. Y sabe que él habla de este material, y usted sabe que este material, yo creo que muchos lo saben, ¿cierto? Que el oro tiene que pasar por un proceso para que pueda purificarse. Y para que ese metal, ¿cierto?, salga limpio, puro. Entonces, tiene que ser pasado por un proceso para que cuando termine el proceso, ese material esté puro. Alabado Dios. Y usted sabe, entonces metido primero, ¿cierto? Dicen los mineros y los que sacan que primero ese material es lavado porque tienen que sacarle todo lo que tiene en esas piedras pegado y tienen que lavarlo para que les salga todo eso y después entonces tienen que meterlo al fuego, ¿cierto? Porque dice que se mete a un calor tremendo donde empieza, ¿cierto?, eso a volverse líquido, y cuando ese material se vuelve líquido, entonces las impurezas que ese material traía empiezan a salir a flote. Alabado Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? O sea, es necesario que vengan las aflicciones. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cierto?, eso que está ahí en tu corazón y que no ha salido a flote, va a salir a flote en el momento del dolor. Y cuando empieces a llorar y empieces a sentir el dolor, va a ver, ¿cierto?, que es por eso que había ahí. Es por esa suciedad que había ahí y que tú no veías. Porque a veces estamos tan ciegos que a veces hay suciedad en nosotros, pero nos conformamos. Pero como Dios dice que Él viene a buscar un pueblo santo, porque Él es santo, como dice el apóstol Pedro, entonces, pues si Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, entonces vamos a tener que vivir estos procesos que dice el apóstol Pedro. Entonces vamos a tener que ser pasados, como dice Él, por este fuego de prueba. Y Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe, a veces nosotros decimos, no, si yo tengo fe, pero la fe se ve en los momentos de dolor. ¿Cierto? Yo estuve en un momento de mucho dolor en mi vida, donde ya estaba más muerta que viva, después de 30 días, ¿cierto?, sin comer. Pero en ese tiempo sé que Dios fortaleció mi fe, porque era lo único que me podía aferrar. No había nada más a que aferrarse ni echar mano, sino que solamente a la fe, solamente a que Él me mirara. Y ya no había fuerzas en mí. La carne estaba totalmente debilitada y podía solamente decirle al Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Y eso es lo que quiere ver el Señor en nosotros, nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? Y que muchas veces no lo queremos mostrar. Sabemos que hay algo, pero no queremos abrirlo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos pasa por momentos de prueba, de dolor, para que sí o sí tengamos que doblar rodillas, como nos decía la hermana. Sí o sí, ¿cierto?, tengamos que llorar ante la presencia del Señor. Sí o sí. Y usted puede decir, qué terrible, pero es porque Dios nos ama. Porque si no nos pasara por esos momentos de prueba, entonces ¿cómo vamos a salir como ese oro purificado? Alabado sea Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar al Señor delante de Él como personas limpias y santas, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante?
Alabado sea Dios. Por eso el apóstol Pedro, después de haber pasado también él por el proceso, ahora le dice a la iglesia que es necesario que la fe de ellos sea sometida a prueba. Y que ahí, ¿me entiende?, tengamos que tirarnos de rodillas y llorar y confiar plenamente en que Dios es poderoso para hacer aquello que le estamos pidiendo. Alabado sea Dios. Alabado Dios. Y dice en el... Quisiera pasar un poquito al versículo 13 de este mismo capítulo. Sigue diciendo el apóstol Pedro: por tanto, dice, después de haberles dicho, ¿cierto?, que es necesario que nosotros, ¿cierto?, seamos sometidos a esas pruebas, dice él, por tanto, ahora, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y yo meditaba, ¿cierto?, es como amarrarse los pensamientos, ¿me entiendes? O sea, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, dice él. Y sabe que cuando uno lee esta expresión es porque dice que en los tiempos en que él escribe la carta, la gente usaba un ropaje que era como túnicas largas, y entonces ellos para poder salir y para poder quizás ir a enfrentar al enemigo, ellos dicen que ellos se arremangaban esa túnica y se la amarraban a la cintura. Entonces, y ahí en esa amarra ellos se ponían un arma, entonces, para defenderse. Entonces, cuando el apóstol Pedro está diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está hablando de que esa amarra que ellos se hacían aquí en la cintura para poder defenderse, la suban un poco más arriba, y ¿me entiende? Y se envuelvan aquí la cabeza para que no entre cierto pensamiento, ¿me entiende?, que no vienen de Dios, y usted cubra su mente. Y sé que por eso Dios nos ha estado hablando como nos ha estado hablando a través de la enseñanza, porque hoy día es necesario que tengamos cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo, y que está entrando a nuestras mentes, y que se está quedando en nuestras mentes. Alabado Dios. ¿Saben bien? Mientras que meditaba en esto, cuando llegué y orábamos en la mañana, el Señor me decía, ustedes pertenecen a un reino diferente a este reino. Por lo tanto, el lenguaje de ustedes tiene que ser un lenguaje diferente. Ustedes tienen que hablar el lenguaje del cielo. Alabado sea Dios. El lenguaje del cielo, un lenguaje de fe, un lenguaje alto. ¿Me entienden? No como el que aprendieron, ¿cierto?, antes de conocerme, sino que tienen que cambiar su lenguaje, tienen que hablar un lenguaje de fe. Alabado sea Dios. Y para eso tiene que haber un cambio de mentalidad, como Dios nos ha estado hablando. Y sabe, nada es por casualidad. Cuando Dios permite que aprendamos algo, es por los peligros que vienen. Es para prepararnos para algo. Alabado sea Dios. Porque sabe, hermano, la influencia, lo que está haciendo este mundo, hermano, es tremendo, es avasallador. Este enemigo está siendo avasallador, está entrando, ¿me entiende?, por las ventanas, por las puertas, por las rendijas, por las partes que usted menos imagina. El diablo está entrando. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito Dios. Y sabe, Dios quiere despertarnos de ese sueño, de ese letargo. Porque a veces pensamos, no, es que está todo bien, es que vemos las cosas como naturales, como normales.
Pero nosotros no hemos sido llamados para caminar de una manera natural. Hemos sido llamados para caminar de una manera sobrenatural, por la fe, creyéndole a Dios. Aunque no veamos nada, lo creemos, Señor. ¿Por qué? Porque doblamos rodillas y clamamos a Dios y sabemos que el Señor puede hacer milagros. Pero ¿qué está pasando? Nos estamos conformando, hermano. Y estamos viendo los resultados de ese conformarnos. Y es tremendamente doloroso. Y entendí ahora por qué sentía como puñaladas en mi corazón antes de venir. Y si nosotros hoy día no lo entendemos, hermano, en la generación que viene después de nosotros, si nosotros hemos tenido conflicto, la generación que viene después, si hoy día nosotros nos despertamos, si hoy día nosotros no escuchamos la voz del Espíritu, como decía la alabanza, si dejamos de ser religiosos y empezamos a hacer lo que el Espíritu nos dice que tenemos que hacer, entonces, hermanos, vamos a tener que llorar y sufrir. Por eso él dice, por eso es necesario, dice el apóstol, que ciñan los lomos del entendimiento, que puedan entender lo que el Espíritu les está hablando. Y dice, y que sean sobrios. Alabado Dios. Dice, y esto lo anotaba, ¿cierto? Él dice que sean sobrios. Y dice que esto quiere decir, ¿cierto? Que nuestra manera de pensar sea la correcta. Y ahí estamos de nuevo. Por eso el apóstol dice, cíñanse en la mente con la palabra, para que sean sobrios. Y para esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y sigue diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué está diciendo eso? Por lo que estaba diciendo en el versículo anterior. ¿Por qué? Porque su mente tiene que cuidar lo que está entrando aquí. Entonces, de repente no estamos preocupados de lo que está tomando control de nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, ¿cierto? Nuestra mente se está llenando de pensamientos y de corrientes de pensamiento y de cosas que nunca han salido del corazón de Dios. Y después de eso que ha entrado aquí en la mente, hablamos. Y entonces por eso no vemos resultados. Y entonces por eso no vemos una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso está diciéndole el apóstol Pedro a la iglesia. Dice, cierto, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está diciendo, ustedes ya no son ignorantes. Ustedes, cierto, ya han escuchado el mensaje, cierto, de esperanza, el mensaje de gloria, lo que nos trajo Cristo. El ejemplo que Él dejó, cómo caminó, cómo anduvo, cómo obedeció, ¿cierto? Aquel que lo envió a esta tierra para terminar una obra. Y cómo lo hizo, y cómo se sujetó, y cómo no dejó nunca que entrara otro tipo de pensamiento que no fueran, ¿cierto?, las palabras que venían del cielo. Él dijo, yo no hago nada que mi Padre no me haya dicho. O sea, mantuvo su mente limpia. Entonces, como mantuvo su mente limpia, entonces, ¿cierto?, Dios podía manifestarse a través de él. ¿Se entiende, iglesia? Dígame si no entiende. Ahora de repente soy un poco enredada, así que me dice. Pero, ¿cierto? Es eso lo que está diciendo el apóstol Pedro. Eso es lo que él está hablándole a la iglesia. Y él dice en el versículo 15, si no, dice, como aquel que os llamó
Jesús, Dios, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo hacemos eso? Cambiando nuestra manera de pensar. Alabado Dios. Si usted cree que esto no es importante, cambiar esta mente, le digo que hoy día es importante que ya la empiece a cambiar. Porque aunque le salga una palabra de su boca, sea una palabra, ¿me entiende?, que haya dicho, que esté escrita. Como dijo el Señor, escrito está. O sea, si Dios lo dijo, entonces yo lo digo. Si Dios lo habló, entonces yo lo hablo. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué sucede hoy día, hermano? Nos hemos alejado de esta verdad. Estamos haciendo cosas a nuestra manera, como nosotros creemos, como nos imaginamos que debiera de ser. Y hemos dejado de ponerle atención a la palabra. ¿Quién nos está aconsejando Dios a través de esta palabra? ¿Quién nos está diciendo que hagamos? ¿Para qué? Para que podamos ser santos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿cierto? Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Alabado Dios. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, dice, de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, dice, de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no había nada de Dios. Entonces teníamos una mente vana. Alabado Dios. Dice, y mire lo que dice. De una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No dice con cosas, dice no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros, hermano? No quiero alargarme, pero sabe, en estos días ha sido fuerte lo que se ha vivido y vemos cómo hemos ido perdiendo esta batalla. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos ha dicho siempre que hagamos. Es como decía mi hermana. ¿No? ¿Es por qué? Porque estamos desatendiendo el llamado del Espíritu. Entonces a veces, ¿cierto? Pensamos que haciendo cosas como para Dios, estamos bien. Es que yo estoy haciendo esto que hago como para Dios, para agradarlo a Él. Y esto otro que hago también lo hago por Dios. Pero ¿qué espera Dios de nosotros, hermano? Que doblemos rodillas, que clamemos a Él para que la fe que Él ha puesto en nuestros corazones se fortalezca. Para que a través de esa fe en Él podamos ver su gloria, podamos ver milagros, podamos ver hijos transformados por el poder de Dios. Alabado Dios. Y que es cierto, y que lo que llene nuestros hogares sea la palabra del Señor. Y que Dios nos dé la valentía para levantarnos y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y no ser, como decía, cierto, mi hermana delante, no ser negligente en eso y quedarnos, cierto, en el sueño.
¿Sabe por qué? Porque va a ser grande el dolor, hermano. Grande la pérdida. Y después no vamos a poder llorar. ¿Por qué? Porque no hicimos, ¿cierto?, lo que teníamos que hacer. Pero hoy día Dios nos está llamando. Hoy día, primero a cambiar nuestro lenguaje. ¿Sabe que esto es poderoso, hermano? El lenguaje tiene poder. Por eso es que cuando Cristo hablaba, milagros sucedían. Alabado Dios. Y cuando usted habla, pasan cosas poderosas. Milagros suceden. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje, ¿cierto?, se contaminó. Empezamos a hablar un lenguaje que nunca Dios nos ha enseñado, nunca Dios nos ha dicho. Cambiamos el lenguaje del cielo por un lenguaje de la tierra. Dejamos de entender que nosotros somos pasajeros en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, pues nuestra enseñanza, ¿cierto?, lo que nosotros recibimos para vivir a través de esas palabras, es lo que viene del cielo, es lo que viene de arriba. Entonces, nos perdimos en este camino y hoy día simplemente estamos viendo consecuencias. ¿Por qué? Porque sabe que el sistema de este mundo ha sido superior al que nosotros estamos, ¿cierto?, manifestando. La manifestación del reino de las tinieblas está siendo más poderosa que la del reino de la luz. Las palabras que nuestros hijos están escuchando, o nuestros nietos están escuchando, ¿cuántas de ellas, saque la cuenta, cuántas de ellas vendrán directamente del cielo o son corrientes de pensamiento de esta tierra? Y ellos están siendo edificados a través de esos pensamientos. Y se está levantando en ellos una fortaleza. Porque mientras más, ¿cierto?, mientras más reciben, más fuerte se hace lo que hay dentro de ellos. Y puede llegar a ser tan fuerte, ¿cierto?, que si nosotros no entendemos esto y no entendemos lo que tenemos que hacer, hermano, tendremos que estar llorando por ver, ¿cierto?, los resultados de esta generación que viene después de nosotros. Porque cuántas horas, hermano, yo meditaba cuántas horas el enemigo ministra a nuestros hijos. ¿Cuántas horas en el día nosotros dejamos que el diablo nos ministre? ¿Sabe qué es tremendo, hermano? Es terrible. Ha sido tremendamente doloroso. Tremendamente doloroso. Y son las consecuencias y no podemos culpar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esos hijos. Porque nosotros como padres somos responsables. Primero, ¿cierto?, de nuestra condición. Y después para traspasarle a ellos, ¿cierto?, algo limpio y algo puro. Algo que no ha sido contaminado. Por eso el apóstol dice, primero, ¿cierto?, y hablaba de las aflicciones, hermano, y yo decía, Señor, ¿por qué nos hablas de aflicciones? Y el Señor me decía, porque no quieren entender, porque les he dicho, porque les he hablado, porque se lo he dicho de todas maneras. Entonces, cuando ya se lo he dicho de todas maneras, tengo que permitir el dolor. Porque va a ser la única manera de que haya una reacción en sus vidas. No sé si se entiende, hermano. Dígame, ¿se entiende el mensaje? Yo espero en el Señor, hermano, que esta palabra, que usted la puede leer en su casa, no sea una palabra más. Medítela, piénsela
Y mire y piense, como dice el apóstol Pedro, primero en usted. ¿Qué está saliendo de su boca, hermano? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? A veces decimos, pero Señor, yo ya no digo malas palabras, ¿me entiende? Ya no, mi lenguaje no era como cuando yo estaba en el mundo, pero ¿cuántas de las palabras que hablamos no tienen nada que ver con fe, hermano? Son faltas de fe, faltas de pureza. Yo espero en el Señor que el Espíritu Santo en esta tarde le hable, hermano. Yo sé que muchos de los que están aquí quizás han mandado a su hijo, yo no, a los muchos de repente no lo ubico, pero han mandado a su hijo, hermano, pero esto no es nada. El 3 días aquí no son nada. El enemigo ha hecho un trabajo tremendo, tremendo. Entonces, si nosotros hoy día no nos detenemos, si nosotros pensamos que ser cristiano es solamente ir un día a la iglesia y ahí se acabó mi responsabilidad, quiero que se olvide de eso, hermano. Porque si es necesario que se quede mejor en su casa doblando rodillas, hágalo. Si es preferible que usted mejor se encierre y llore en su casa hasta que Dios le escuche, hágalo. Porque el tiempo se acaba, hermano. Porque quizás este es como es el último mensaje a lo mejor que Dios le está diciendo a usted. Y un día va a decir, acuérdate que un día yo te lo dije. Y es como me decía el Señor, y no es solamente que no nos haya dicho, es que cuando yo leí esta palabra es como que el Señor me decía, es que se los he dicho muchas veces, es que ya se los he hablado. Pero es que pareciera como que, por eso tantas veces la palabra de Dios dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablándole a la iglesia. Entonces pareciera como que nosotros escuchamos la palabra, pero no entendemos lo que el Espíritu nos está diciendo. Y esto se trata de vida y de muerte, hermano. Usted quizás por milagro está aquí ahora, pero ¿qué pasa con su hijo y sus nietos que vienen después de usted? Que son ministrados de la mañana a la noche, no por la palabra de Dios, sino que por un lenguaje de la tierra, por un lenguaje del mismo infierno. Yo espero en el Señor, hermano. Sé que no es un mensaje, ¿cierto?, para alegrarse, pero es un mensaje, ¿cierto?, que nos está llamando a reflexionar. A dejar de pensar, hermano, deje de pensar que por tener cierto este tiempo de que, Señor, sí yo me congrego, sí yo leo tu palabra, pero es que si no la ponemos en práctica, si no la pongo en práctica, hermano, si no la hablo, y no es solo, pues si la pongo en práctica es porque está aquí. Es porque ya, ¿me entiendes? Ya quedó aquí, quedó grabada en mi mente. Entonces, cuando quedó grabada en mi mente, tengo que cuidar mi mente y no dejar entrar otra cosa en mi cabeza, en mi mente, que no sea, ¿cierto?, lo que Dios me está diciendo. Y usted quizás me podrá decir ahora, ¿cuántas horas, cierto, pasamos a veces escuchando otro tipo de mensaje, otro tipo de cosas, y que nunca han venido del cielo? Y sabe, hermano, quizá hasta hoy día nosotros estamos conformes, ¿sabe? Estamos tranquilos, estamos relajados. Pero quiero decirle que viene algo, hermano. Viene algo tremendo, hermano. Algo tremendo. Que si no nos paramos hoy día a hacerle frente a esto, ¿entiende? Yo creo que vamos a tener que llorar. Y llorar mucho. Y lo terrible es que vamos a llorar cuando ya no haya esperanza. Pero por eso el Señor hoy día nos está hablando, porque hoy día quizás todavía hay esperanza para muchos de nosotros. Yo miraba a estos niños, estos adolescentes.
y la mayoría de ellos vienen de hogares cristianos. Y me dolía en mi corazón, hermano. Podía ver quizás a los más pequeñitos todavía que pueden ser ministrados, tan sensibles a escuchar. Porque aún no se ha endurecido su corazón. Pero van a crecer. Pero este otro año ya no van a ser como en este año. Van a empezar a entender otras cosas. Y si hoy día, hermano, nosotros nos paramos como valientes hijos de Dios, que vamos a tener que batallar y guerrear a lo que tengamos que ir, a lo que tengamos que hacer. ¿Sabe por qué esto se pone cada día peor? Porque es como decía la hermana, porque como he escuchado a un predicador un día, esta agenda que se está preparando totalmente diabólica, ¿me entiende? Con leyes totalmente contrarias a las leyes de Dios, ya está preparada, ya está lista. Entonces, si nosotros no hablamos estas leyes del cielo y las inculcamos en los corazones de nuestros hijos, entonces, hermano, no va a haber nada que los pueda defender. No van a tener, ¿cierto?, ese escudo que los proteja. Porque la palabra, ¿cierto?, es la que provoca fe en nuestros corazones. Porque la palabra, ¿cierto?, es la que nos hace entender que el Dios que servimos es un Dios grande y poderoso, que nos va a ayudar. Pero si nosotros ponemos atención a sus palabras, que ha prometido no dejarnos solos, pero siempre, ¿cierto?, y cuando estemos oyéndolo, estemos escuchándolo a Él, estemos, ¿cierto?, grabando las palabras que Él nos dice aquí en nuestra mente, nuestro corazón. Y es como dice, y no es casualidad, yo decía, no es casualidad que el apóstol Pedro diga que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. O sea, cuídense la mente. Cuídense la mente. Porque por ahí está entrando. Y por ahí está sembrando. No sé si usted se sienta, ¿me entiende? Y se tiene tiempo para ministrar. Y si no lo está haciendo, empiece a tomarse tiempo para ministrar a su hijo, para ministrar a los que tiene alrededor. ¿Me entiende? Hábleles la palabra, que la palabra se haga viva en los corazones de ellos, que cuando ellos vayan a hablar, ellos tengan la palabra, ¿me entiende? Y puedan defenderse. Porque la palabra, ¿cierto?, es el arma que podemos usar para defendernos. Pero si nosotros, hermanos, estamos relajados, si nosotros no estamos haciendo ese trabajo, y Dios nos ayude, hermano. Y Dios dice en la segunda carta del apóstol Pedro, Dios los ha puesto a ustedes como sacerdotes. Y un sacerdote, ¿cierto?, es uno que ministraba en su hogar, uno que traspasaba la palabra de Dios a su familia, a su hijo. Y Dios quiere que hoy día los sacerdotes del hogar, los padres de familia, empiecen a levantarse, hermano. Se levanten. Porque si Dios le dio una familia, como decía el hermano, le dio hijos, o sea, levántese a defenderlo, o quiere que sean arrasados por este sistema. O a usted no le importa esa devastación. O no la está viendo, hermano. Me hubiese gustado que hubiese estado uno de estos días aquí. Oh, Dios, perdón. Me hubiese gustado, hermano. Porque a veces tenemos que ver para darnos cuenta de cosas. Porque como no estamos escuchando la voz muchas veces del Espíritu, y tenemos nuestros propios razonamientos,
entonces no estamos entendiendo nada de lo que está pasando. Dios los bendiga en esta tarde, hermano. Sé que el mensaje no es para saltar, pero quizá, no sé si en otro momento Dios le va a poder decir esto. Dios viene por una nación santa, por un pueblo santo. Y muchas veces nos decimos, no, si Dios viene por un pueblo santo, no, si Dios va a limpiar nuestras vestiduras. Pero ¿cómo son limpiadas? Poniendo la palabra aquí, hablando la palabra. ¿Sabe que era tan poderoso ese día en la mañana cuando oraba? Por eso yo decía, Señor, me cambiaste el mensaje. Porque el Señor me decía, tienen que cambiar el lenguaje. Si no cambian el lenguaje, esto se termina, esto se acaba. Ustedes tienen que hablar el lenguaje del reino de los cielos. Ustedes fueron sacados de un reino y puestos en otro reino. Un reino totalmente diferente a ese otro reino, donde las cosas se hacen totalmente diferentes a como se hacían en el otro reino. No sé si lo entiende, hermano. ¿Cuántos pueden decir, Señor, voy a obedecer tu palabra? Hoy día, Dios, hoy día me levanto y pongo en acción lo que tú me estás diciendo. Amo a mi hijo, Señor. Amo a mi hijo. Voy a pelearla. La voy a pelear, Señor. De hoy en adelante me levanto como guerrero, como guerrera, pero peleo, Dios. Porque sé, Señor, que esas almas son preciosas para ti. Y que tú no quieres, Señor, que se pierdan. Pero nos diste a nosotros esa responsabilidad para cuidarla, para ministrarla. Quédese también con eso, cambie el lenguaje. Deje de hablar el lenguaje que aprendió en su casa, donde quizás no conocían a Dios y tenían un lenguaje totalmente diferente a este lenguaje. Deje de hablar, deje de usar palabras que usaba antes de conocer al Señor o en ese hogar donde se crió, donde no había conocimiento de Dios. Y se hablaba un lenguaje terrenal, diabólico, de muerte. Dios ponga peso hoy día en nuestros corazones, hermano. Sé que quizás cuando usted abrace a su hijo, quizás en el momento que se arrodille hoy día con ellos, Dios pueda hablarle. Y Dios pueda decirle cuál sería el final si usted no se levanta hoy día. Porque esto, sabe, esto es urgente. Esto no es para que usted lo deje para mañana, es hoy. Es como nos decía el Señor en estos días. O sea, tú no sabes hasta cuándo Dios te va a dar vida.